Y acaba de reaccionar, Alejandro, Felipe Calderón, el jefe del narcotraficante Genaro García Luna. Hace apenas unos instantes, desde su escondrijo allá en España, Felipe Calderón publica en su cuenta de X un hilo, una secuencia de mensajes que comienzan así. Enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes, dice en este primer mensaje, Alejandro. En un segundo dice, mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, dice. Es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía. Sobre el caso García Luna, señalo. 1. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas y tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que entonces confiaban en él e interactuaban con él. 2. No he tenido acceso a la evidencia ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. En el siguiente mensaje de este hilo de Felipe Calderón, dice: la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado. 4. Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado, aún a riesgo de su propia vida. Han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío, y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Para mí, un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales: luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo porque era y es lo correcto, legal, moral y políticamente. Abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas y a las familias a su suerte, frente a un enemigo poderoso y perverso, dejándolas en manos de criminales. Luchar significa cumplir dos responsabilidades básicas de todo Estado: proteger a la gente y hacer que se cumpla la ley. ¿Qué ha hecho falta, añade Felipe Calderón, para derrotar al verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado? Esta es una pregunta relevante para todos y especialmente para los jóvenes. Pienso que nos ha hecho falta unidad de propósito. Un país dividido, polarizado, peleado internamente, puede ser derrotado. Un país unido puede luchar y prevalecer. Yo quiero que México luche y gane unido. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en la defensa de las familias. Puede fortalecer lo que se haya hecho bien y corregir lo que se tenga que corregir, tanto de mi gobierno como de los que me sucedieron. Ojalá pueda convocar a una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, asume los esfuerzos de todos para derrotar el verdadero
enemigo de México. Este es el mensaje que publica Felipe Calderón Hinojosa, pero no responde a las preguntas originales que se le plantearon. Primero se las planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un decálogo que le leeremos en un momento, decálogo que le lanza el presidente nada menos que el 24, Álvaro, de 24 de septiembre. El 24 de septiembre, sí, a apenas 6 días de dejar la presidencia de México, le deja el presidente López Obrador este decálogo a este individuo. Pero en su tuit, además, se da el lujo, Calderón, de vender otra vez, de venderse a sí mismo como el presidente que luchó contra el crimen organizado, 1, y 2, se atreve a todavía darle lecciones a Claudia Sheinbaum, dejarle lecciones, tareas a Claudia Sheinbaum. Pone también en duda que los mexicanos, dice, van a evaluar. No, ya evaluaron. Evaluaron en 2018 y mandaron a tercer lugar a su partido en 2012. En 2018 le ratificaron la derrota a su partido y a él. Y en 2024 volvieron a ratificarle la derrota al Partido Acción Nacional, que se queda en la miseria política después de que ganó una presidencia en el 2000, la otra se la robó y después este señor dejó ese partido en la miseria. Entre otras razones, los mexicanos han repudiado a Felipe Calderón, al que fue por años su partido, el PAN, y a ese grupo que gobernó México entre el 2000 y el 2012, aunque había cogobernado con el PRI hasta antes del 2018. ¿Por qué razones, entre otras? Por eso, por ni siquiera ser capaces de asumir una responsabilidad. No solamente quiere pasarse de listo diciendo que no sabía nada, sino ahora dándole lecciones a quien está hoy en el ejercicio de la presidencia de la República. Dice Felipe Calderón, de manera mentirosa y de manera que puede derivar en responsabilidades, sobre el caso García Luna señalo, 1, nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que entonces confiaban en él e interactuaban con él. 2. Miente. Hubo quien sí le advirtió, sí, más allá de que quienes estaban en esos órganos de inteligencia eran parte de lo mismo. ¿Quién era el director del CISEN de Felipe Calderón? Un personaje que se dedicaba a hacer encuestas solamente para tramar el fraude en 2006 y después. Y 2, dice, no he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Que se hunda solo. Nunca supe, o sea, nunca le entregaron información, nunca supo absolutamente nada. Él, mentiroso, que era un controlador absolutamente de todo. Pongo 2 ejemplos en mi columna de esta semana del día de ayer. Controlaba hasta los licuados para bajar de peso entre los miembros de su gabinete. Y puede parecer chusco, pero él puso a beber licuados para bajar de peso, por cierto, pagados con dinero del erario, a miembros de su gabinete que estaban con sobrepeso como él. Y otra de sus obsesiones es que estuvieran siempre bien surtidas las cavas de Los Pinos para el divertimento de él y de la pandilla que llevó al gobierno. Pero esto que puede parecer anecdótico solo refleja
el nivel de control que él tenía sobre su equipo de gobierno y sobre el Partido Acción Nacional. Estaba al pendiente de quién era el consejero nacional de qué lugar para poder imponer así a los personajes en el Partido Acción Nacional. Que no sabía nada es volver a quererles ver la cara a los mexicanos. Álvaro, de hecho, hoy vamos a transmitirle una entrevista que le hicimos al general Ángeles de Aguajare, que entonces era el subsecretario de la Defensa Nacional, y le dijo a Felipe Calderón Hinojosa lo que ahora Felipe Calderón Hinojosa dice que no es cierto. Hoy le vamos a transmitir a ustedes esa entrevista íntegra porque deliberadamente Felipe Calderón miente. Le miente al pueblo de México y se miente a sí mismo al final, porque los testimonios están ahí.